Buenos días, mi nombre es Natalia Rocío Martín Acevedo, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy quiero que hablemos un poquito sobre los primeros textos que tratamos en la materia de Fundamentos de Administración. Iniciaremos por gestionarse a sí mismo de Drucker, siguiendo por el tema de la empresa a través del tiempo, iniciando con Historia Económica de la Población Mundial de Chipola, terminando con el tema 5 de Vandalizo en la época de la Revolución Industrial. Finalmente trataremos un poquito de los temas de fundamentos de dirección de empresas, como son teoría de la firma y costos de transacción. Gestionarse a sí mismo de Peter Drucker es el primer texto que trataremos, sin embargo es importante conocer de dónde vienen los textos que consumimos, por lo tanto tendremos una pequeña biografía acerca de Peter Drucker. Él fue un consultor y profesor de negocios, tratadista austriaco y abogado de carrera. Fue considerado uno de los mayores filósofos de la administración del siglo XX, ya que sus ideas fueron decisivas para la creación de la corporación moderna y fue autor de más de 35 libros. Bien, ahora sí entrando en materia, el texto Gestionarse a sí mismo es un texto a través del cual nos presentan la importancia de conocernos a nosotros mismos y conocer la forma en la cual aprendemos, nos desempeñamos, las fortalezas que tenemos y mejorar nuestro desempeño, además de vivir, como lo menciona él, la segunda parte de nuestra vida. Peter también nos habla sobre el método del feedback, el cual nos muestra qué estamos haciendo o dejando de hacer para lograr un objetivo determinado, que nos evita que pues lleguen los plenos beneficios de las fortalezas que poseemos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es como tener una idea de lo que vamos a hacer, anotar como creemos que se va a desarrollar el plan que tenemos en cuestión y finalmente a lo que se termine el tiempo o a lo que llevemos a cabo lo que estamos haciendo, escribir cómo se desarrollaron las cosas y comparar para así notar en qué no estamos siendo tan efectivos. Peter Drucker dice que no intentemos cambiarnos a nosotros mismos, sino que nos conozcamos y de esta forma podamos mejorar la forma en la cual nos desempeñamos. ¿A qué se refiere él con eso? Todos tenemos diferentes fortalezas y es importante trabajar desde ellas para lograr un buen desempeño, ¿no? Una de las principales de las cuales él nos habla es saber si somos lectores o auditores, puesto que es muy complicado y es básicamente casi imposible que un lector se convierta a sí mismo en un auditor o que un auditor se convierta a sí mismo en un lector. Y es mucho más complicado ser ambas y esto es importante por el método en el cual ellos aprenden, la forma en la cual se desarrollan mejor. Es importante tener esto muy en cuenta porque gastaremos mucha más energía tratando de pasar a la mediocridad a algo decente, a algo bueno, que de pasar de un desempeño bueno a la excelencia. Es importante porque necesitamos aprender a gestionarnos, no gestionarnos simplemente con el tema de nuestro tiempo, por ejemplo, que es lo que solemos imaginarnos a primera vista, sino sobre nuestras herramientas. Tenemos como personas herramientas que podemos utilizar y es importante saber de qué manera puedo usar estas herramientas para que sean efectivas a lo largo de mi vida y desempeñarme correctamente. Él nos habla también de que existe una segunda parte de nuestra vida, que es cuando generalmente ya alcanzamos el máximo en nuestras carreras, gracias a que nos gestionamos a nosotros mismos correctamente y esto generalmente pues nos llevará a iniciar una segunda carrera. Sin embargo, Peter nos sostiene de que existe un prerequisito para gestionar la segunda mitad de nuestra vida y es que debemos comenzar a hacerlo mucho antes de llegar a ella. La importancia del texto de Drucker está ligada principalmente a el uso de nuestras habilidades. ¿Por qué es importante conocer cómo aprendemos y a partir de lo que tenemos mejorar y desarrollarnos como personas? Cómo en vez de cambiarnos a nosotros mismos debemos aprender a escucharnos y saber de qué forma podemos empezar a desempeñarnos de manera más asertiva. El método del feedback es bastante importante ya que nos puede ayudar a ser más realistas y mirar en qué nos estamos equivocando puntualmente y qué cosas nos impiden tener el total desarrollo de nuestras fortalezas. Es un texto interesante desde la medida en que explica cómo las personas están en la posición en la que están o cómo pueden llegar a una posición debido a la forma en la cual gestionan sus recursos, sus herramientas que tienen para mejorar a través del tiempo.
Continuaremos con el texto de Historia Económica de la Población Mundial de Carlo Cipolla. Es importante conocer que Carlo Maria Cipolla fue un historiador económico italiano que nació en Pavia y se graduó en la universidad de esta misma ciudad. Él nos da un enfoque humanista y en ocasiones humorístico, demostrando su interés en las causas que han provocado determinadas situaciones económicas y sociales a lo largo de la historia. La historia económica de la población mundial se puede resumir en la relación entre la economía y la población desde la Edad Media hasta el siglo XX. Cipolla explora los cambios en la tecnología, la agricultura y la industria que han afectado a la población y la economía pues, a lo largo de la historia. Él desarrolla sus ideas en 6 capítulos, pues, en el cual aborda una visión económica para brindarle un sentido al pasado. Él inicia diciéndonos que para él simplemente existen dos revoluciones, debido a que una revolución tiene que traer consigo básicamente un giro copernicano, tiene que ser algo muy importante y muy relevante para la historia de la humanidad, no puede quedarse en un evento banal. Él nos plantea que está la revolución agrícola que surgió alrededor de los 10.000 a.C. y en ella pues las sociedades humanas pasan de la caza y la recolección a lo que viene a ser ya la domesticación de animales y pues el cultivo. Eso permite un crecimiento poblacional debido a que hay más alimentos y se comienzan a formar las ciudades, lo cual también permite el surgimiento del comercio. Más adelante nos habla de la revolución industrial, que es un poco más conocida por nosotros. Continuaremos con el texto de Historia Económica de la Población Mundial de Carlo Cipolla. Es importante conocer que Carlo Maria Cipolla fue un historiador económico italiano que nació en Pavia y se graduó en la universidad de esta misma ciudad. Él nos da un enfoque humanista y en ocasiones humorístico, demostrando su interés en las causas que han provocado determinadas situaciones económicas y sociales a lo largo de la historia. La historia económica de la población mundial se puede resumir en la relación entre la economía y la población desde la Edad Media hasta el siglo XX. Cipolla explora los cambios en la tecnología, la agricultura y la industria que han afectado a la población y la economía pues, a lo largo de la historia. Él desarrolla sus ideas en 6 capítulos, pues, en el cual aborda una visión económica para brindarle un sentido al pasado. Él inicia diciéndonos que para él simplemente existen dos revoluciones, debido a que una revolución tiene que traer consigo básicamente un giro copernicano, tiene que ser algo muy importante y muy relevante para la historia de la humanidad, no puede quedarse en un evento banal. Él nos plantea que está la revolución agrícola que surgió alrededor de los 10.000 a.C. y en ella pues las sociedades humanas pasan de la caza y la recolección a lo que viene a ser ya la domesticación de animales y pues el cultivo. Eso permite un crecimiento poblacional debido a que hay más alimentos y se comienzan a formar las ciudades, lo cual también permite el surgimiento del comercio. Más adelante nos habla de la revolución industrial, que es un poco más conocida por nosotros. Es una época de grandes desarrollos tecnológicos y se ve principalmente en lo que viene a ser en la industria. Más adelante, Cipolla nos habla de las fuentes de energía, de la importancia de la dominación y el control de las fuentes de energía para el desarrollo de la humanidad, ya que él plantea que es importante que el hombre tenga este control de elegir qué fuentes de energía utiliza en función de cumplir pues, sus necesidades con un menor trabajo físico para tener un mayor trabajo pues, intelectual, ya que también es importante recalcar que esto puede influir bastante en la distribución de la riqueza y la organización social. Vamos en busca de fuentes de energía más eficientes y poderosas que permitan una mayor producción de bienes y servicios, lo cual nos lleva a un crecimiento económico y una mejor calidad de vida en el nivel de la población. Las fuentes de energía, que no está de más recordarlas, serían la fuerza humana y animal, una de las más básicas, energía hidráulica, energía eólica y lo que viene a ser los combustibles fósiles. Este texto es importante porque nos habla desde una perspectiva diferente que muchas veces no se tiene sobre cómo el mundo fue avanzando y cómo fue transitando primero de pasar de la caza a la recolección a pues cultivar y posteriormente ya van surgiendo fábricas en las cuales se
hacia una producción mucho mayor, mucho más en masa, y cómo esto puede hacerse a través del desarrollo tecnológico que ocurre pues en la humanidad, en la sociedad y en la población a lo largo de la historia, principalmente gracias al dominio de las fuentes de energía, ¿no? Porque pues pasamos de utilizar la fuerza humana, la fuerza animal, a pasar a utilizar las fuerzas de las maquinarias, por ejemplo, de la máquina de vapor, entre otras máquinas que ayudaron a pues el surgimiento. Quizás tal vez en el tiempo actual Carlos Chipola considere la era en la que estamos una nueva revolución, como lo viene a ser la revolución de la tecnología, que pues viene mejorando nuestra vida y la forma que tenemos de concebir el mundo. Continuaremos con el tema 3 y posteriormente el tema 4 de Vandalizo y López. Jesús Vandalizo y Santiago López son dos historiadores de la empresa con un claro enfoque teórico. Ellos engarzan las diferentes monografías sobre la historia industrial en un armazón de un enfoque teórico elaborado, pues, el cual podemos ver distintos puntos de vista sobre lo que ocurrió en esa época, ¿no? Comenzamos con la naturaleza de la empresa durante el periodo de formación del capitalismo, que corresponde a nuestro tema 3. Ellos nos muestran una visión general de la evolución de la empresa durante el periodo de formación. Nos hablan de cómo el aumento de la productividad y el comercio a larga distancia ayuda al crecimiento de las ciudades y la inversión en nuevas tecnologías. Nos destacan la importancia del empresario y su capacidad para reunir capital y gestionar el riesgo de tal forma de aumentar su capital. La innovación y la continua mejora de procesos productivos que nos permiten la creación de empresas cada vez más grandes y cada vez más complejas, al igual que pues la relación bastante compleja que se encuentra entre la empresa y el Estado. Ellos tienen un planteamiento bastante interesante en cuanto a nos muestran este tipo de relaciones principalmente entre la empresa y el Estado. Puesto que los estados hicieron monopolización de la violencia en el interior de sus fronteras, pero no en el exterior, esto ayudó a la existencia de los piratas y pues bucaneros, que pues aunque sostenían códigos de conducta entre ellos, eran pues bastante peligrosos para lo que viene a ser el transporte de mercancías por mar y generaba un gran riesgo. Pues más adelante con lo que viene a ser seguros se fue cubriendo y fue un poquito más factible enviar mercancías a largas distancias y comerciar de esa forma. También es importante ver aquí el tránsito que hay de el feudalismo al capitalismo, cómo se pasó de inicialmente el feudalismo para cuando se producía para el propio consumo, cuando era rural principalmente en sus inicios, cómo se veía como eje fundamental a la familia, que era pues campesinos, propietarios, a el capitalismo, que ya produce para un mercado, que ya es más urbano, pues en sus inicios también se expande posteriormente, pero es más urbano, su unidad de producción principal viene a ser la empresa, y pues sus figuras más importantes ya no son los campesinos y la familia, sino los empresarios, trabajadores y el Estado. Posteriormente, siguiendo con el tema, a mí me parece bastante importante el trabajo que realizan Vandalizo y López, principalmente porque nos muestran diferentes visiones de lo que iba ocurriendo, nos hablan de diferentes puntos de vista y diferentes cosas que iban ocurriendo al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, y cómo va evolucionando la forma en la cual concebimos lo que viene a ser un mercado, cómo se va formando inicialmente un capitalismo y cómo hay esa transformación tanto en el pensamiento de las personas como en lo que se consideraba una unidad de producción o para qué producían ciertas cosas. Ya siguiendo con el tema 4, que viene a ser la revolución industrial, el mundo de los negocios y el mundo del trabajo, de Vandalizo y López nuevamente. En este texto nos tratan sobre el surgimiento y el desarrollo de la revolución industrial pues, en Gran Bretaña y el impacto que tiene esta en el mundo empresarial y laboral, que pues como sabemos, se comienza a producir en masa, ya la empresa no es una reunión de artesanos como solía ser pues, en el periodo anterior, y lo que nos tratan en el tema 3, que pues ya hay artesanos, códigos de conducta, no, en este periodo de tiempo comienza a haber producción en masa en las empresas, fábricas que surgen. Bueno, los factores que favorecen el comienzo de la revolución industrial es la disponibilidad de los recursos naturales, la innovación tecnológica y pues obviamente un aumento en la productividad.
nos muestran el papel que desempeña el Estado pues, en el desarrollo de la transformación económica y cómo las leyes y las regulaciones afectan el mundo empresarial y laboral, ¿no? También aquí está un poco de cómo comenzaron estas regulaciones hacia los empleados y lo que viene a ser en esta época el proletariado. Nos relatan la aparición de las fábricas y cómo la concentración de trabajadores en ellas, ¿no? Ya sabemos que comienzan a migrar trabajadores desde la parte rural a la parte urbana para alimentar las ciudades industriales. Nos relatan las nuevas formas de gestión y organización que surgen en este periodo, pues para dirigir estas empresas nuevas que comienzan a trabajar con maquinarias, cómo estos cambios, tanto en las estructuras, las formas de trabajo, la especialización del trabajo, vienen a ser útiles y de gran importancia más adelante en lo que viene a ser ya nuestra actualidad. Me parece bastante importante conocer este periodo, es un periodo de los más importantes que nos enseñan desde el principio por los grandes cambios, tanto sociales como económicos y culturales, que hubo en el periodo de la revolución industrial. No solo los avances tecnológicos como el telégrafo, máquina de vapor, tren, entre otros que surgieron, sino pues cómo el ser humano comenzó a aprovechar estos avances que se hubo en la tecnología para generar nuevas formas de empresa y mecánicas que le ayudaron a mejorar sus posiciones. Y cómo pues, de dónde surgen estos empresarios. Ellos también nos hablan un poquito de qué parte surgen estos empresarios, si son hijos de trabajadores de antes o generalmente si eran ya que venían heredando las antiguas tradiciones o las antiguas empresas que venían desde la teoría, desde la época antigua de la formación del capitalismo que nos trataron en el tema 3. Dicen que hay variedad en ese surgimiento de los empresarios, pero que sí viene a haber cierta relación de dónde surgen esos empresarios. Ya seguimos un poquito con el tema de feminismo y es importante relacionarlo un poco con lo de la revolución industrial por las sufragistas. Flora Tristán nos dice que la mujer es la proletaria del proletariado. Haciendo ya aquí una parte, ella nos quiere expresar cómo las mujeres que trabajaban en la fábrica, aparte de trabajar para la fábrica, también eran vistas para trabajar en la casa, para trabajar para el marido, para llegar del trabajo de la fábrica a continuar trabajando en sus casas. La mano visible de Chandler. Chandler fue un historiador de la economía estadounidense, profesor de historia de los negocios en Harvard y en la Universidad Jones. La mano invisible, nosotros leímos la introducción y Chandler inicia con una reflexión sobre la importancia de la empresa en la economía moderna y su evolución histórica desde la revolución industrial hasta el siglo XX. Sostiene que la historia de la empresa es la historia del capitalismo y que ha sido fundamental para la prosperidad de los países industrializados. Es curioso porque hasta el momento, pues antes de que surgiera esto de la mano visible, se tenía la teoría de la mano invisible del mercado de Adam Smith, en donde pues se ve que el regulador de todo es la mano invisible del mercado. Sin embargo, Chandler ya sostiene que hay una mano que es muy visible y que se trata de los empresarios. Por esto él dice que pues, el capitalismo y la empresa van muy de la mano porque quienes toman las decisiones, los empresarios, son los que van manejando los hilos de cómo se mueve. Entonces, que no es una mano invisible, sino que realmente es la mano visible de los empresarios, tomando las decisiones para gestionar sus empresas, lo cual pues nos guía a cierto resultado, ¿no? Eso es un factor clave, por decirlo de alguna manera, porque mientras los empresarios buscan el éxito de sus empresas y van usando su capacidad para adaptarse a los cambios que se sostiene, la necesidad de una organización jerárquica es uno de ellos, por ejemplo, y tenemos una estructura gerencial, vamos alcanzando una eficiencia y una productividad. Obviamente esto se ve reflejado en el mercado y realmente no es una mano invisible, ¿no? Continuando a través del recorrido de la empresa a través de la historia, vamos a Badalizo tema 5, Badalizo y López tema 5, que viene a ser la revolución industrial, especialización y dirección de la empresa en la industria y los servicios. Eh, bueno, con la industrialización surge la necesidad de especializar las empresas, ¿no? Porque si bien se comienza a ver una producción en masa, necesitamos ordenar de una forma eficiente los trabajadores para que pues, no solo sea el trabajo eficiente de las máquinas, sino también que nuestros trabajadores, nuestra fuerza de trabajo humana, sea suficientemente capacitada en el sentido de poder tener una eficiencia correcta.
Bueno, para aumentar la productividad y reducir los costos es que se realiza esto. Por esto los gerentes y los técnicos en la dirección de las empresas usan sus capacidades de innovación pues para mejorar los procesos productivos. Ellos nos muestran principalmente el tema de la industria textil, que es en donde es uno de los sectores más importantes de la revolución industrial. Sin embargo, también nos muestran los demás sectores, un poquito más por encima, pero nos los muestran sobre cómo fueron especializando sus tareas y cómo fueron adoptando ciertas políticas de dirección. Bueno, se describen como, volviendo al tema de las empresas textiles, comienzan a adoptar, implementan pues, mejoras técnicas y organizativas distintas a lo que se venía viendo en adelante y que ya no es la persona pues cosiendo, sino ya comienzan a utilizar la máquina de hilar, que pues, es una de las innovaciones tecnológicas que hubo para ese momento. Y pues cómo comienzan a verse un desarrollo para fábricas especializadas en ciertas líneas de trabajo, pues que les permiten aumentar la productividad y la eficiencia, que pues esto ayuda para pues, la reunión del capital de los empresarios y así pues ir mejorando lo que viene a ser la economía. Pues nos hablan de las innovaciones tecnológicas y el impacto que tuvieron en esta especialización de los procesos y un punto importante a tratar de este tema es que también nos hablan un poquito de la globalización, de lo que hubo gracias, por ejemplo, al telégrafo y diferentes medios de comunicación que surgieron en la época, ¿no? Como fue ahora un poquito más sencillo lo de el transporte, que comenzamos a ver una reducción en ciertos costos y cómo ya no es tan peligroso, por ejemplo, el transporte a larga distancia de las mercancías, como ya viene a ser un poco un tema más seguro, como ya me puedo comunicar de cierta forma con la otra persona la cual va a recibir esa mercancía, entre pues otras cuestiones que implican la globalización que hubo pues, en esta época. Mi opinión es la revolución industrial en general, ya abarcando lo que vienen a ser los distintos temas de Badalizo que lo tratan, es una época de cambios brutales para la humanidad en el sentido de las mejoras tecnológicas y cómo comenzamos a aprovechar estas mejoras con tal de ser más eficaces y aumentar nuestra productividad. Vemos cómo comenzamos a tener más comunicación con el mundo, como si hubo una apertura del mercado, una globalización gracias a lo que viene a ser el telégrafo, el tren, el teléfono, entre otras que fueron surgiendo más adelante, evoluciones tecnológicas que nos permiten y nos ayudan a mejorar pues la forma en la cual dirigimos, cómo nos especializamos. La teoría de la firma es un enfoque neoclásico marginalista que investiga la actuación de la empresa como un agente de mercado bajo unas condiciones de competencia perfecta. La empresa se concibe exclusivamente como una unidad técnico-económica de producción. La empresa se ve como una unidad de producción que actúa en el mercado. Determina los factores que son necesarios, o sea, los factores de producción a utilizar para producir bienes y cuánta cantidad debe utilizarse a fines de maximizar los beneficios. Hablamos también de que esto se analiza en un estado de competencia perfecta, pero con el fin de aprovechar cuando se vean imperfecciones en el mercado. ¿Por qué? Porque la empresa, el objetivo principal de la empresa es el ánimo de lucro. Ellos necesitan más dinero, ellos quieren obtener más dinero. Por eso, pues, aprovecharán cuando no haya una competencia perfecta y existan fallos en el mercado, fallos más bien llamados imperfecciones en el mercado, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, pues por la complejidad de que haya un mercado de competencia perfecta en nuestra actualidad, pues, por distintos factores que pues lo afectan. La empresa permanece, digamos que podemos escribirlo como una caja negra en donde no se sabe lo que está dentro de la caja y pues sabiendo que es imposible por la irrealidad de los supuestos de partidas. Explicando esto un poquito más, nos están hablando de que la empresa, el empresario, la empresa, lo que busca es maximizar su beneficio. Esto quiere decir, quieren más dinero. Para tener más dinero necesitan reducir lo que viene a ser costos de producción y costos de transacción, entre otros costos, para el fin de que les quede un mayor excedente económico a los productores. Vemos las empresas buscan maximizar su beneficio a usando cualquier mecanismo que les sea posible. Entonces ellos utilizarán evidentemente estos fallos del mercado, estas
inconsistencias que tienen, por ejemplo, cuando no toda la población tiene un acceso igual a la información y pues es mucho más fácil vender a cierta parte de la población o mucho más fácil embaucar a cierta parte de la población con el cual, pues, con el objetivo de obtener mayores beneficios. También tenemos que tener en cuenta que pues una empresa está compuesta por distintos agentes, los cuales pueden tener objetivos diferentes, pues por lo que viene a ser el Homo economicus, cada quien busca su propio beneficio y sálvese quien pueda. Por tal motivo, las empresas manejan ciertos incentivos, ciertas formas de mantener a sus agentes concentrados en el mismo objetivo con el fin de pues tener un mayor beneficio, porque pues si cada quien trata de ir para un sitio diferente o trata de buscar su propio beneficio en una empresa, llegar al punto en el cual las fuerzas de la empresa estén distribuidas y pues sea mucho más complicado llegar al objetivo que si pues todo el mundo está trabajando para un objetivo en conjunto. Hay que tener en cuenta también que pues, para la empresa es realmente importante disminuir lo que vienen a ser los costos de producción y los costos de transacción, entre otros costos que puede tener una empresa, para tener un mayor excedente económico al final del ejercicio. Ahora, ¿qué es un costo de transacción? Se definen como los costos de poder celebrar un contrato, es decir, son estas actividades que son necesarias para conseguir un contrato. Existen dos tipos de costos de transacción, un costo que es bien llamado costo ex antes y un costo que es llamado costo ex post. Vamos a tratar un poquito más en profundidad esto. Los costos de transacción, ya definiéndolo un poco más claramente, son unos costos necesarios para una transacción en el mercado, lo que nosotros llamaríamos un contrato. El concepto fue desarrollado por Ronald Keyes y viene de la pregunta ¿por qué existen las empresas? La respuesta a esta interrogante viene en que las empresas se crean con el fin de reducir costos y pues obviamente aumentar beneficios. Tiene los supuestos de racionalidad limitada y oportunismo, que es lo que veníamos hablando de racionalidad limitada, no lo conozco todo, oportunismo, quiero obtener mayor beneficio para mí, porque soy una persona oportunista que me aprovecharé, por ejemplo, si alguien no tiene acceso a toda la información o si hay cierta restricción en el mercado, entre otras cosas. Usa los constructos de la especificidad del activo, la frecuencia de las transacciones y pues una incertidumbre que se comparte en el ambiente y pues en el comportamiento de las personas, los agentes. Los tipos de costos de transacción son de búsqueda y descentralización y de coordinación a grandes rasgos. En búsqueda podemos hablar de encontrar proveedores, investigar estos proveedores, ver qué tan confiables son esos proveedores, ver su disponibilidad, sus precios, su confiabilidad, entre otras cuestiones y variables a la hora de buscar con quién hacer ciertos contratos. Luego está de contratación, nos referimos a estos cuando son negociar entre las partes, ver, llegar a un acuerdo, pactar tratos, verificar, redactar los contratos. Esto pues tiene un costo. Luego hablamos de coordinación, que es ya cuando vamos a organizar, cuando vamos a ver los procesos, la comunicación, el transporte. Luego vamos a seguir a lo que son las categorías de los costos de transacción, que fue lo que mencioné anteriormente, de un costo ex antes y un costo ex post. Un costo ex antes se define como un costo antes de un contrato, y un costo ex post es un costo después de un contrato. Los costos ex antes vienen del planeamiento, lo que viene a ser negociación, establecer garantías, llegar a acuerdos, y los costos ex post vienen a ser por solución de conflictos y nacen generalmente pues de una mala adaptación, un mal cumplimiento de los contratos. El tratamiento de los temas que llevamos hasta el momento en el curso de Fundamentos de Administración, los cuales pues son importantes para lo largo de la carrera, principalmente, y ya una opinión más general y más globalizada de todas las lecturas que se han tenido y todos los aportes de los distintos autores, me parece muy importante comprender el por qué, ¿no? Nos explicaron desde por qué es importante gestionarnos desde nosotros hasta fuimos avanzando, por qué surge el capitalismo, por qué surge una empresa, cómo se desarrolló a lo largo del tiempo, por qué son importantes las revoluciones, cambios tecnológicos, el aprovechamiento de la energía y finalmente llegamos a por qué es importante el desarrollo que está teniendo la empresa, ¿no? ¿Por qué es tan
esencial conocer este tipo de cambios a lo largo de la historia, lo que viene a ser y vendrá a ser ya nuestra línea de trabajo. Nosotros conoceremos las empresas y tomaremos decisiones con el fin de reducir costos y aumentar nuestros capitales, no solo entendiendo empresas como un punto físico, sino como una unión de contratos. Muchas gracias.